La meningitis, en primer lugar, es una infección, una inflamación que se produce en las meninges. ¿Qué son las meninges? Las meninges son unas membranas, voy a usar lenguaje bien coloquial para que la gente nos entienda. Son como unas telitas que recubren el cerebro, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Es decir, protegen. Son tres telas, tres capas que recubren. Y entre las meninges hay un líquido, el líquido cefalorraquídeo, que también tiene esa función de amortiguar y proteger el cerebro y la médula espinal. La inflamación y la infección de este recubrimiento, de estas telas, de estas capas, ocasiona la meningitis y puede ser por virus, puede ser por bacterias, puede ser por hongos, puede ser por parásitos. Y lo que se está presentando normalmente en estos dos últimos casos y en otros anteriores es que se ha producido a causa de bacterias. Bien, ¿Qué ahora, es lo que ocasiona esta irritación de las meninges? Ocasiona una primera sintomatología. Normalmente se contagia por la vía aérea. Primero ingresa por las fosas nasales, la vía respiratoria, y luego ingresa al sistema nervioso. Y entonces, ¿cuáles son los primeros síntomas? Síntomas gripales, fiebre, malestar general, dolor de garganta por ahí, pero la fiebre y dolor de cabeza. Fiebre, dolor de cabeza. Es una fiebre que no remite, que no baja con la administración de antipiréticos, con la administración de antigripales, no disminuye esa fiebre, malestar general y puede haber pérdida de la conciencia o alteración de la conciencia, es decir, el paciente se vuelve irritable, somnoliento, y luego puede venir ya la rigidez de la nuca. El paciente no puede mover el cuello, doblar y girar el cuello. Entonces, esos son los síntomas característicos de una meningitis. Puede haber inclusive hasta vómitos que llegan a ser en disparo, le llamamos nosotros en el área de salud, explosivos, ¿no? De pronto está el paciente y vomita, así, sin más ni más y con mucha fuerza. Esos son los principales síntomas de la meningitis. Doctor Parra, buenos días. Le saluda Alexandra. La amigdalitis y la meningitis pueden tener síntomas muy similares, ya que la fiebre está presente también, los vómitos al mismo tiempo. Lo único que lo diferencia, se podría decir así, es el dolor de cabeza. Pero de una amigdalitis, ¿podría derivar a una meningitis? No precisamente de una amigdalitis. Les decía, hay bacterias, virus, hongos que causan la meningitis. Entre estos, los principales, los que ocasionan la meningitis y para los cuales sí hay esquema de vacunación, por ejemplo, el Haemophilus influenzae tipo B, que se vacuna a nuestros niños con la pentavalente a los 2, 4, 6 meses y refuerzo a los 18 meses, o sea, al año y luego al próximo año. Si bien el Haemophilus afecta como un resfrío, afecta también y puede ocasionar meningitis. Tenemos otra bacteria, el neumococo. El neumococo, si bien su nombre indica neumo, da neumonías por esta neumococo, también puede ocasionar meningitis. Tenemos otra bacteria, por ejemplo, entre las más frecuentes, el meningococo o la Neisseria meningitidis, que es una bacteria que sí, sobre todo, enfoca directamente al ataque a las meninges. Tenemos otras bacterias, por ejemplo, la tuberculosis, que ocasiona meningitis. Entonces, si se dan cuenta, son varios tipos de bacterias, en este caso que estamos hablando, de que sí pueden ocasionar problemas respiratorios a nivel de pulmones, a nivel orofaringeo, vías respiratorias, pero que también pueden ocasionar meningitis. Repito, la diferencia, digamos, del proceso gripal es que el proceso gripal en 2 días ya debería estar presentando mejoras, se controla con los antigripales y demás. En cambio, la meningitis, la fiebre no remite, hay alteración del estado de conciencia, hay dolor de cabeza que no pasa con nada y puede llegar inclusive, les decía, a los vómitos explosivos y al paciente a tener la rigidez de la nuca y alteración de la conciencia. Por eso es importante de que nosotros como padres de familia, como tutores de menores de edad, nuestros hijos cuando presenten alguna sintomatología los podamos llevar al establecimiento de salud para que en el establecimiento de salud puedan dar el diagnóstico correcto, preciso doctor, y ser oportuno. En el caso de la meningitis,
el diagnóstico es sumamente importante de que sea oportuno. Cuando es oportuno, se pueden tomar las medidas de medicación y de tratamiento para evitar llegar a las complicaciones. Estos niños que han fallecido son por las complicaciones que se tiene con la meningitis. Bien, doctor Parra, muy buenos días. Le saluda Luis Salcedo. Doctor, usted habla de un contagio a través de una bacteria, por lo menos así lo he entendido. ¿Cuánto tiempo de incubación existe cuando ya la bacteria ingresa al cuerpo de una persona? Y por otro lado, ¿se puede eliminar la meningitis? Son varias bacterias. Vuelvo a insistir. Tenemos el Haemophilus influenza tipo B, tenemos el meningococo, tenemos el neumococo, tenemos el bacilo de Koch, que es la bacteria que produce tuberculosis. Son varias bacterias, cada una tiene diferentes tipos de incubación. Promedio estamos hablando de un tiempo de incubación entre 7 a 10 días. Obviamente que hay vacunas para estas bacterias. Les repito, la Haemophilus influenza debemos hacer administrar la vacuna a nuestros hijos a los 2, 4, 6 meses, luego el primer refuerzo al año y el segundo refuerzo al año de esa última vacuna. En el caso del neumococo también existe vacuna en el Sistema Nacional de Salud. Tenemos la vacuna a los 2, 4, 6 meses, 3 dosis. En el caso de la tuberculosis, tenemos la vacuna contra la tuberculosis precisamente que se administra recién nacidos. Es la que nos deja la secuela, la huellita, la heridita, la cicatriz en el hombro donde nos han administrado. ¿Sí? Y en Bolivia no existe el tema de la vacuna contra el neumococo. Sí existe para administración vía privada, pero vía pública, vía sistema público de salud, no existe. Doctor... Esas son las formas de prevenir la transmisión, el contagio. Ahora, obviamente hay medidas como el uso de barbijos, lavado de manos, el distanciamiento físico que se podría hacer cuando uno de nuestros familiares presenta síntomas respiratorios. Doctor, ¿se puede eliminar la meningitis? ¿Una persona ya está con meningitis puede curarse o es mortal? Revertirse. Puede curarse, les repito nuevamente, depende de que el diagnóstico sea precoz, oportuno. Si es oportuno y precoz, se hace pues tomas de muestra de líquido cefalorraquídeo y ahí se detecta qué bacteria es la que está ocasionando y se puede dar el tratamiento específico y además controlar también la inflamación de las meninges para reducir la gravedad de la meningitis. Porque lo grave es que cuando no se detecta a tiempo, irrita obviamente el cerebro y dependiendo de dónde vaya a irritar, puede ocasionar las secuelas, puede ocasionar secuelas en la visión, en el habla, en la motilidad, dependiendo del lugar del cerebro donde mayor afectación haya existido. Ahora, estos casos de estos niños que han fallecido lamentablemente en Santa Cruz, el segundo caso de un niño de 6 años proveniente del Beni, se ha tardado un buen tiempo en detectarse en el Beni y mandarlo a Santa Cruz para que pueda ser atendido, ya eran muy avanzados. Obviamente la afectación era masiva a nivel cerebral y obviamente esto ha ocasionado de que hagan un paro cardiorrespiratorio, que necesiten terapia y que entren en una situación irreversible. Ahora, doctor, y para ir concluyendo esta conversación, agradeciendo una vez más su tiempo, ¿qué pueden hacer los padres? Por ejemplo, a veces llegan con un cuadro de emergencia, no tienen el diagnóstico preciso y dependen de un especialista médico. El especialista médico a veces no instruye un encefalograma o un examen que pueda darnos, digamos, este diagnóstico con precisión y lamentablemente solamente se dan paliativos. Estos paliativos lo que hacen es disimular el síntoma. Al disimular el síntoma no nos damos cuenta de que la infección está avanzando y cuando ya es demasiado tarde resulta que se había tratado de un cuadro de meningitis. ¿Será que tenemos que llegar a un punto en el que tal vez los profesionales médicos tienen que ser un poco más flexibles ante la necesidad de saber exactamente qué está pasando con los hijos, ¿no? Y una necesidad de saber por parte de los padres, sobre todo, para poder realizar de lleno, de entrada, todos los exámenes necesarios, tomando en cuenta la cantidad de casos de meningitis que se están registrando en nuestro país? Porque por ahí también pasa el asunto, ¿no? Y haciendo tal vez una reflexión desde el sector médico, a veces no le dan al paciente la importancia que requiere y lamentablemente ya cuando la situación es muy complicada, recién se dan cuenta de que se había tratado de una situación muy complicada, muy compleja. Y la culpa ahí no es de los padres,
a veces es del profesional médico. ¿Qué le puede decir usted a sus colegas, por ejemplo, para que atiendan estas emergencias? Obviamente hay que tomar en cuenta la utilización de protocolos. En nuestro país tenemos protocolos bien establecidos para poder actuar. En el caso de sospecha de un cuadro respiratorio, se administran ciertos medicamentos por un lapso de 1 o 2 días hasta esperar las mejoras. Si es que no mejora el cuadro, obviamente hay protocolos para poder identificar otros síntomas, otros signos, y hay que tomar ciertas muestras. En este caso de la meningitis, muestras de líquido cefalorraquídeo mediante punción lumbar. Entonces, obviamente la recomendación a los colegas es la utilización de estos protocolos específicos, sobre todo cuando hay presencia de estas enfermedades que son raras, que son excepcionales, pero que en este caso estamos viendo tienen una alta letalidad, es decir, los 2 casos que se han presentado, lamentablemente los 2 han fallecido y se activan alertas epidemiológicas para que en todos los casos que sean sospechosos se tome directamente ya todas las muestras necesarias para tener el diagnóstico lo más pronto posible.